Muy buenos días a todos. Un saludo cordial al señor alcalde de Medellín, el doctor Federico Gutiérrez, señor presidente del Senado Iván Name, señor presidente de la Junta Directiva de ProAntioquia y de Argos, Jorge Mario Velázquez, a los demás integrantes de la Junta Directiva de ProAntioquia, a María Viviana Botero, su presidenta ejecutiva, a todos los afiliados de ProAntioquia, a los miembros de la Red Pro, los presidentes de las entidades y los miembros de sus juntas directivas de La Guajira, Bogotá, Cali, Barranquilla, Boyacá, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima, a todos los directivos y empleados de ProAntioquia, a los integrantes de los gobiernos locales y departamentales, a los medios de comunicación, a todos ustedes, muchas gracias. Me gusta mucho estar acá, me gusta el simbolismo que representa este evento en este sitio. Quienes estamos aquí sentados, no solo porque aquí hoy hacen presencia los más valientes, quienes desde el civismo, desde el empresariado y desde simplemente una ciudadanía activa o desde el ejercicio político defendieron esta ciudad y hoy dicen aquí estamos en un sitio muy emproblemado, como me lo contaba ahorita el doctor Federico, como lo dejaron, y estamos listos para ayudar a recuperarlo, y en esa cruzada todos debemos marchar al unísono bajo la tutela de nuestro alcalde, el doctor Federico. Pero me gusta mucho aquí también, haciendo eco de un mensaje que cobra vida con solo escuchar al doctor Jorge Mario, a la doctora María Viviana, de cómo el sector privado ha sido protagonista del desarrollo que hasta ahora ha conquistado Antioquia. Y nos toca hacerle eco a eso, porque aun cuando la humanidad demostró hace más de 200 años que buena parte de su bienestar proviene de soluciones de mercado, pues hoy todavía nos toca predicar con la fe de los niños de cómo eso no dejó de ser una solución viable y cómo necesitamos espantar entre todos al estatismo, a las soluciones burocráticas que no traen más que corrupción y desolación a todos los rincones a donde llegan. En ese orden de ideas, quiero rápidamente decir que necesitamos hoy más que nunca a ese empresariado activo, vigente, generoso, con su civismo característico, para sacar adelante Antioquia en un momento donde no tenemos la colaboración de quien debería ser el mayor rector del desarrollo en el país, sino por el contrario, lo tenemos sembrando obstáculos. Quiero referirme muy rápidamente a los temas en los que considero no solo ustedes necesitan tener información, sino invitarlos a ser parte activa de la solución. En materia de seguridad estamos viajando en una cápsula del tiempo, pero al pasado. Qué triste es registrar hoy en distintas regiones de Antioquia que nosotros, lo que parecía un problema superado, los desafíos de orden público, son hoy de nuevo el pan de cada día. Grupos armados ilegales desafiando los quehaceres propios esenciales del Estado, controlando territorios, ejerciendo monopolios exclusivos del Estado como la tributación, la impartición de justicia, de seguridad. Ni qué decir de lo que hoy pasa por cuenta de unos volúmenes de droga que no todos logran colocarse en el mercado externo, con el microtráfico, desolando familias enteras. Y aquí no nos queda a nosotros de otra alternativa
que en medio de un discurso desde el gobierno nacional que busca contemporizar con el crimen como si no hubiesen bastado 200 años de vida republicana convulsionadas, donde nos ha demostrado que contemporizar con el crimen lo único que hace es generar una oleada de nueva violencia, pues aquí estamos de nuevo reviviendo a grupos armados ilegales que estaban a punto de extinguirse, unos posando de insurgentes, otros de contrainsurgentes, pero todos al fin de cuentas así disfracen su quehacer de rebeldía, buscando la captura de una renta ilícita, llámese narcotráfico, llámese extorsión o llámese secuestro. Nosotros necesitamos, en medio de las dificultades institucionales que eso supone, apelar al valor de los soldados y policías acantonados en Antioquia, los que quieren y tienen en su corazón la disposición de combatir el crimen, el delito y proteger a los ciudadanos, a la tecnología y a la colaboración ciudadana. No estamos buscando vía colaboración ciudadana, ni más falta armar a los ciudadanos porque creemos que el monopolio de las armas solo reside única y exclusivamente en nuestra fuerza pública, pero sí necesitamos inundar Antioquia de frentes de seguridad para cubrir los faltantes de la mitad de policías que no tenemos hoy respecto a lo que teníamos hace algunos años y para que sean los ojos y los oídos de nuestros soldados y policías. Necesitamos avanzar en culminar unas vías que por fortuna transitan por nuestro departamento, pero que le sirven al país entero. Ya saben ustedes que las vías de cuarta generación, que entre otras cosas nacieron gracias a la discusión y a la agenda que fijó el mismo sector privado, tienen unos faltantes de 3.4 billones para poder finiquitarse. Y son faltantes no porque hubiese habido o se hubiese registrado allí corrupción o ineficiencia, sino porque son mayores los valores de las obras que se requieren para poder finiquitarse. Y quiero ilustrar muy rápidamente lo que ha sido el esfuerzo en la vía que conduce al mar. Una vía que tiene una extensión de 39 kilómetros, que no es una vía nueva, que no es una vía existente, perdón, no es una vía que se esté reespecificando, sino que es un tramo nuevo diseñado para cortar distancias entre el Pacífico y el puerto más próximo que podría tener el suroccidente colombiano en el Caribe antioqueño, en nuestro Urabá. Una vía que a la fecha registra inversiones cercanas a los 1.300 millones de dólares, de los cuales el distrito de Medellín y el departamento de Antioquia han puesto 2/3 partes. Las 2/3 partes a cargo de los entes territoriales nuestros representan avances en ejecución tanto financieros como de obra física del 90%. Una obra que comenzó desde el año 2015. La Nación llegó 6 años después, pero llegó a poner 1.4 billones de pesos con unos avances físicos que apenas superan la mitad, aun cuando, y esto es una muestra de la desfinanciación del componente de la Nación, la ejecución financiera está cercana por parte de la Nación al 80%. Cuando uno sobrevuela esa obra, se da cuenta no solo de la urgencia de apropiar los recursos para terminarla, sino también de la magnitud del desafío. Esa obra es realmente el tramo de las vías de cuarta generación que en mayor medida cortará distancia entre el Pacífico y el Caribe colombiano. Es una obra de 39 kilómetros
que acorta distancias, porque atraviesa montañas con túneles, con viaductos y con vía, por supuesto, a cielo abierto. Y bajo la responsabilidad de la nación están, aún sin contratarse, tramos de vía y de obra representadas en 3 túneles cercanos a los 3 kilómetros, en 6 puentes y en cerca de 6 kilómetros de vía a cielo abierto. Esto no es un reclamo menor. Aquí no estamos mendigando para que nos ayuden a culminar una obra suntuaria o que pasa por las casas de los más pudientes, como de manera maledicente se ha querido expresar. Que entre otras cosas valga la pena recordar las obras que tomaron lugar, no solo en el Poblado, sino en Río Negro, fueron obras que son ejemplo en el país de progresividad fiscal, porque se hicieron con los recursos de los más pudientes, pero le sirven a unos municipios y a unas regiones sin distingo de condición social. Así que aquí estamos en esta cruzada por terminar esas vías, que son vías de Antioquia para el país. Muchos tramos críticos, pero las más importantes tienen que ver con la que conduce al Urabá antioqueño, que es nuestra vía al mar. Me gusta mucho, además de la vaca que propuso el presidente Uribe, me gusta mucho que pensemos, doctor Jorge Mario, en su idea de la valorización, una valorización que sea social, que sea progresiva, pero que permita apropiar los recursos para no solo culminar estas obras, sino para avanzar en desafíos gigantescos que tenemos en materia de infraestructura. Antioquia tiene 28.000 kilómetros de vía y es bueno recordar, porque no siempre se conoce, que tan solo los 2.000 que representan las vías de primer orden son las que registran mejor condición, las demás son trochas prácticamente intransitables. Necesitamos también, desde este departamento, sin pasar por ningún escritorio del gobierno central, reactivar la economía nuestra y sembrar un motor de desarrollo para el resto del país. Y aquí el foco tiene que ser la vivienda, por el efecto de encadenamiento y de valor que ya exponía con mucho detalle el señor alcalde, y nosotros necesitamos catapultar iniciativas y esfuerzos como el que recientemente anunció Bancolombia, con una reducción de las tasas, aprovechar el contexto de que en este año podrá tomar lugar seguramente más reducciones en la tasa y nosotros con mucha imaginación complementar la garantía desde una institución como el IDEA a la propia hipotecaria que toma lugar para que ojalá pudiéramos pensar en que de un solo embrionazo, como se dice coloquialmente, podamos financiar la construcción de 50.000 viviendas este año desde Antioquia para todo el resto del país. Nosotros disponemos de un sinnúmero de instrumentos muy importantes, no solo los propios de la planeación, cada municipio, sino también el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, la disposición del sector privado y la iniciativa que usted tiene, doctor Jorge Mario, no solo en vivienda nueva, sino en mejoramientos que se requieren en el orden de 400.000 en Antioquia, pero que indiscutiblemente mejorarán las condiciones de inequidad en la ruralidad dispersa de nuestro departamento. Necesitamos también avanzar en esa cruzada por mitigar, ojalá derrotar el hambre. No sé a qué hora llegamos a esta condición, seguramente es una consecuencia de la forma tan deficiente como se configuró la financiación de los departamentos, porque en el caso de Antioquia el 90% de los municipios depende de lo que haga o deje de hacer la gobernación, pero el caso es que hoy, según datos del DANE, tenemos a 2 millones de los nuestros viviendo con menos de 13.000 pesos al día.
Pero de esos 2 millones, hay 532.000 que están en riesgo de desnutrición crónica. 116.000 madres gestantes con sus hijos recién nacidos, 258.000 niños de 6 a 17 años y 158.000 mayores. Los mayores nuestros, cuando uno recorre el departamento, dejaron de ser los señores gruesos, con su cara rosada del buen trato, del buen cuidado y de uno que otro aguardiente, a verlos flacos, demacrados, con el hambre que salta a la vista. Y eso es una situación que debemos atender y corregir. Por eso estamos muy contentos de cómo la Asamblea Departamental, señor presidente del Senado, nos aprobó destinar hasta el 100% del impuesto vehicular para mitigar esa situación de hambre que se vive en distintos rincones de Antioquia. No es un tema menor, porque es el tributo más importante con el que cuenta hoy el departamento. Un tributo que puede estar rondando los 500.000 millones de pesos al año y en su totalidad deberá destinarse a ese propósito. Me gustan esto las soluciones también de mercado, me gusta por mi formación lo que ya ha arrojado la evidencia empírica, y la evidencia empírica ha encontrado que la mejor forma de ayudar temporalmente en estas situaciones es a través de transferencias condicionadas, bien sea monetarias o en especie. Quiero evitar a toda costa en la implementación de este programa para llegar a los 532.000 que más están sufriendo con esta condición, el contratismo y la intermediación. Quiero llegar a cada hogar con un bono, ojalá con una ayuda monetaria, cuya redención esté sujeta a que las madres gestantes tengan los controles prenatales de rigor, a que los niños y jóvenes asistan a la escuela y al colegio y mejoren su peso y su talla para la edad, y a que los mayores se hagan los controles cardiovasculares y de prevención temprana de diabetes en rigor. Nosotros podemos hacer mucho para mejorar las condiciones de las personas sin que eso implique más burocracia, más gasto improductivo y sin que tengamos en el horizonte la necesidad de estatizar nuestra economía. Quiero manifestar también que tenemos una ilusión muy grande, la que le genera a todos los colombianos, tanto más a los antioqueños, con el doctor Federico como alcalde de Medellín. Cuando yo fui alcalde de Río Negro, gracias a él, al doctor Manuel, a muchos amigos como Carlos Manuel, que también nos ayudaron en esa tarea, posibilitamos que en Río Negro se volviera a tener agua potable, que no se tenía, que se saneara el río Negro, que estaba absolutamente contaminado, y eso implicó una inversión generosa de nuestras empresas públicas de Medellín por más de $500 millones. Cuando yo le preguntaba al doctor Federico por qué había sido tan generoso con Río Negro, él me decía: Andrés Julián, porque uno merca primero para la casa. Y EPM en el pasado tomó unas decisiones desde mi punto de vista equivocadas, manifestaba él, con inversiones en Centroamérica, en Chile, cuando aquí en Medellín mismo y en las regiones de Antioquia aún no tenemos agua potable ni soluciones eficientes de saneamiento básico. Hoy, no solo como compañeros, como coequiperos, como socios del proyecto hidroeléctrico más importante que tiene el país, Hidroituango, estoy absolutamente seguro que volvemos a encontrar coincidencias para que el Urabá tenga agua, para que el occidente tenga agua, porque los territorios se ordenan alrededor de los servicios públicos y la movilidad, y porque de nada nos sirve presumir que en el Urabá antioqueño tenemos la segunda extensión costera sobre el Caribe colombiano
y que podrá ser una gran potencia turística, o que tenemos 500.000 hectáreas listas allí para producir bienes con vocación agroexportadora, si no tenemos agua potable, si no hay saneamiento básico, menos distritos de riego y obras de drenaje. También celebramos, doctor Name, que compañeros suyos hayan tenido la valentía de presentar o de anunciar la presentación de ponencia negativa a una reforma a la salud que destruye el logro social más grande que ha conquistado Colombia en los últimos años. En ese camino de corrección que es necesario, como lo ilustraba el alcalde, nosotros hemos planteado desde el gobierno de Antioquia la disposición a complementar la diferencia que le hace falta a la prima versus la eventual siniestralidad a través de una financiación mejor de la unidad de pago por capitación. Estaríamos dispuestos a hacerlo desde el gobierno de Antioquia para los beneficiarios del régimen subsidiado, para darle estabilidad, ojalá a Sabia Salud, cuando no la regresen, o si no a la EPS, que pueda tener bajo su sombrilla a todos los afiliados del régimen subsidiado de Antioquia. Eso no solo marcaría un paso definitivo en la financiación de esa EPS, sino también de toda la red pública hospitalaria. Dicho sea de paso, este gobierno nuestro, que tiene un principio de la austeridad, por eso no hemos ocupado el 40% de los cargos directivos del gobierno central, y por eso habremos de fusionar, liquidar muchas entidades descentralizadas que no tienen razón de ser, porque no creemos en el Estado productor, menos en incursionar en actividades que no son propias del quehacer del Estado, porque no se complementan mercados, porque no se corrigen externalidades, porque no se está presente en la provisión de bienes públicos. Nosotros queremos también embarcarnos en una reestructuración de la red pública hospitalaria. La gobernación de Antioquia tiene 7 hospitales públicos que se supone son de segundo y tercer nivel, la mayoría de ellos con grandes problemas financieros, no solo por las dificultades estructurales del sector, sino por una mala gestión. Y cada uno de los municipios de Antioquia tiene un hospital. Tenemos entre todos más de 500 cargos directivos en la red pública hospitalaria, pero no hay enfermeros, no hay médicos, no hay tomógrafos, no hay resonadores magnéticos, no hay rayos X, no hay capacidad resolutiva en los rincones de Antioquia para aliviar en terreno a nuestros pacientes, y eso lo vamos a corregir. Voy a pasar seguramente en el marco de esa reestructuración de 7 hospitales públicos a 1, máximo 2, porque la mejor provisión de bienes y servicios públicos de calidad no se hace con más burocracia, con gasto improductivo, sino con soluciones efectivas y reales que le sirvan a la gente. Quiero destacar que me genera mucha ilusión la apuesta de ProAntioquia por el Fondo de Educación Superior, de Educación para el Trabajo. Estamos listos para concurrir en esa tarea, estamos listos para extender la jornada de nuestros niños, que en la mañana o en la tarde, según sea la disposición local, estudien lo básico, lo rutinario, pero en la tarde aprendan a tocar un instrumento, se familiaricen con una expresión deportiva, aprendan inglés, robótica, programación y puedan avanzar de una manera diferente con unas competencias distintas en su vida. Necesitamos pensar también en el tema educativo cómo aplicamos recursos de manera diferente. Antioquia tiene hoy 38 escuelas que no tienen sino un alumno y tiene
4.300 sedes educativas, 1.500 de las cuales tienen menos de 10 alumnos. Me pregunto si no será más eficiente buscar que buena parte de esos estudiantes, sobre todo los mayores, puedan permanecer en la semana en unos sitios con posibilidad de pernoctar, donde puedan aprender mejor, donde estén mejor alimentados, donde tengan acceso a otros servicios distintos a la educación y de paso corregir lo que desde mi punto de vista es una ineficiente aplicación de los recursos. Los municipios están gastando de cuenta propia haciendo un esfuerzo gigantesco, 70.000 millones de pesos en transporte escolar, cuando con un complemento que nosotros hagamos desde el gobierno departamental podríamos tener a esos niños en mejores condiciones y con una mejor calidad educativa. De paso, no solo lo que se haga en materia educativa para el trabajo superior, sino en primera infancia y en la rutinaria, con la jornada extendida, mejora las condiciones de nuestras mujeres. A nuestras mujeres hay que quererlas, protegerlas, cuidarlas, pero posibilitarles que caminen el sendero de la autonomía económica. Y eso pasa por liberarles horas de trabajo, las mismas que hoy exclusivamente ellas dedican al cuidado de sus hijos, de los papás, de los enfermos, sin que nadie les pague. Es por todos seguramente conocida la cifra del DANE, donde en Colombia de remunerar las horas del cuidado de nuestras mujeres tendríamos que desembolsar por año más de 300 billones de pesos, que ustedes lo entienden bastante mejor, es una cifra superior incluso a lo que representa la economía antioqueña. Entonces no es un tema menor, no vamos a saldar de un solo tajo ni en 4 años esa deuda, pero sí podemos comenzar a ejercer acciones afirmativas, positivas, que le den un respiro a las mujeres, que les permita tener tiempo para ellas, para estudiar, trabajar, para emprender y para liberarse, que es lo que más me ilusiona de las espirales de violencia a las que ellas y sus hijos están sometidos, de tanto en tanto, con desenlaces tan escalofriantes como el que se registró ayer en Ansá. Quiero finalizar manifestando que nos genera mucha esperanza lo que va siendo una feliz coincidencia de varios actores del país para reclamar y buscar una mayor autonomía de las regiones de Colombia. Me gusta mucho que colegas míos estén impulsando algo que, aunque representa el statu quo, profundiza la descentralización, porque busca que la participación de los entes territoriales en los ingresos corrientes de la nación se duplique y que se honre la disposición constitucional que se estableció en 1991. Me gusta tanto más una propuesta más audaz, más liberal desde el punto de vista democrático, que es la que plantea el señor presidente del Senado, de vigorizar las autonomías en Colombia, de crearlas, de afianzarlas. Los países que más fácilmente han sobrevivido a los regímenes populistas son los federados o los que tienen autonomías. Siempre hemos sabido que Colombia es un país fastidiosa y asfixiantemente centralizado, pero nunca nos había generado tanta preocupación porque nunca habíamos tenido un gobierno de estas condiciones. Por lo menos no nos había tocado. Así que ese esfuerzo, el de algunos colegas nuestros, que se materializará a través de un acto legislativo, esta cruzada que tiene el doctor Name y lo que nosotros desde hace más de 2 años venimos impulsando como el referendo para modificar el artículo 298 de la Constitución, esperamos que rinda los frutos que todos esperamos. Eso
será una solución definitiva, no solo porque 28 de 32 departamentos duplicarán sus ingresos, sino porque, como lo decía ahorita el doctor Jorge Mario, posibilitará también la creación de un fondo de convergencia regional para que nosotros le reconozcamos a la Orinoquía, el Pacífico y a zonas marginadas del Caribe lo que representan ambientalmente no solo para Colombia, sino para el mundo entero. Pero las regiones de Colombia, ni Antioquia, ni el Caribe, ni el Pacífico, donde se genera la riqueza del país, tienen por qué seguirle mendigando a la nación que le devuelvan parte de lo que les corresponde para transformar la vida de la gente y para transformar los territorios. Queridos amigos, estamos en circunstancias difíciles, pero como decía Churchill, el liderazgo es para eso, para actuar y operar, para echarse las causas más difíciles al hombro, porque las más fáciles hay mucho quien las haga. Me quedo y les comparto esta reflexión que de alguna manera también aludía a ella el señor alcalde. Seguramente vieron todos ustedes un video que se hizo viral de un trabajador del túnel del Toyo, donde invitaba a fortalecer la vaca para terminar las obras. Yo quiero hoy, en representación de ustedes, invitar a ese propósito a la doctora María Viviana. Quiero también decirle a Steven Pino, que es el obrero, el trabajador del túnel del Toyo, que con tanta ilusión y esperanza condujo esas palabras, a que haga parte de la Junta de la Vaca. Vamos a buscar que la materialicemos a través de un fondo de inversiones colectivas desde la fiduciaria central, donde cualquier ciudadano antioqueño, aún del país, como también nos han acercado, pueda hacer los aportes que se requieran en esa tarea. El señor alcalde de Medellín también está muy invitado a participar en esta tarea, porque Medellín ha sido ejemplo de defender esa obra, ha hecho un gran sacrificio con sus recursos y debe estar también en la culminación de la misma. Como decía Steven Pino, los gobiernos pasan, este gobierno pasa, pero Antioquia se queda y aquí estamos nosotros. Muchas gracias.